Hay una historia detrás del Chavo del Ocho, que casi nadie conoce. Una historia que no tiene risas, que no tiene cachetadas ni llantos dentro de un barril. Es la historia del hombre que interpretó a Don Ramón. El hombre que durante años fue el alma del vecindario más famoso de América Latina. Y que al final de su vida enfrentó algo que ninguna fama puede protegerte: la pobreza, la enfermedad y el silencio de las personas que más deberían haber estado ahí. Hoy te cuento todo. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Desde joven tuvo claro que su lugar estaba frente a una cámara o sobre un escenario. Era parte de una familia de actores y comediantes que dejaron su huella en la televisión mexicana. Pero Ramón tenía algo que lo hacía diferente a todos. Una humanidad natural, una capacidad de conectar con el público que iba más allá de los chistes y las situaciones cómicas. Cuando Ramón Valdés estaba en pantalla, la gente no solo reía, sentía. Don Ramón era el personaje más imperfecto del vecindario, el más humano, el padre que fallaba pero que lo intentaba, el hombre que no podía pagar la renta pero que nunca perdía la dignidad. Y todo eso que veíamos en pantalla no era solo actuación. Era Ramón Valdés, poniendo algo de sí mismo en cada escena. Algo que solo se puede dar cuando un actor entiende a su personaje desde adentro. Pero la vida de Ramón Valdés fuera del programa era mucho más complicada de lo que su sonrisa en pantalla dejaba ver. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana contamos las historias reales detrás de los personajes que marcaron tu infancia. Ramón era padre de 10 hijos. 10. Una familia enorme que requería una estabilidad económica que el mundo del espectáculo no siempre garantiza. Antes de que el Chavo del Ocho llegara a su vida, Ramón había pasado por momentos muy difíciles. Años en que el trabajo era irregular, en que los ingresos no alcanzaban, en que sostener a una familia tan grande con la profesión de actor era un desafío constante que muy pocos conocían desde afuera. Cuando Chespirito lo eligió para el papel de Don Ramón, todo cambió. El programa explotó con una rapidez que nadie había anticipado. De repente Ramón Valdés era reconocido en las calles de toda América Latina. Su cara aparecía en televisores de países que nunca había visitado. Era famoso de una manera que pocas personas llegan a serlo en toda su vida. Y con esa fama llegó también la estabilidad económica que tanto había necesitado durante años. Por primera vez en mucho tiempo Ramón podía respirar. Podía darles a sus hijos lo que necesitaban sin la angustia constante de no saber si llegaría a fin de mes. Pero esa estabilidad tenía una condición. Dependía del programa, dependía de Chespirito, dependía de que todo siguiera funcionando exactamente como estaba funcionando. Y en 1979, esa condición dejó de cumplirse. Suscríbete al canal si esta historia te está llegando adentro. Aquí contamos lo que la televisión nunca te mostró. Ramón Valdés dejó el programa en 1979. Las versiones sobre por qué nunca fueron completamente claras. Se habló de diferencias económicas, de tensiones con la producción, de un ambiente que se había vuelto difícil. Lo que sí es cierto es que cuando Don Ramón salió del vecindario, Ramón Valdés perdió también la fuente principal de sus ingresos. Intentó construir una carrera fuera del programa. Trabajó con Carlos Villagrán en Venezuela en el programa Federico. Hizo otras apariciones en televisión. Intentó mantenerse activo en una industria que a veces tiene muy poca memoria con los actores que ya no están en el proyecto más grande del momento. Pero nada volvió a ser lo mismo. El Chavo del Ocho había sido un fenómeno irrepetible.
Y sin ese fenómeno, Ramón Valdés era un actor talentoso en un mercado que ya había encontrado otros talentos a quien prestarle atención. Los años que siguieron fueron difíciles, muy difíciles. Ramón volvió a enfrentar la incertidumbre económica que había conocido antes del programa, con la diferencia de que ahora era mayor, de que sus fuerzas no eran las mismas, de que el mundo del espectáculo tiene una crueldad particular con las personas que envejecen. Y entonces llegó la enfermedad. A mediados de los años 80, Ramón Valdés fue diagnosticado con cáncer de estómago, una enfermedad relacionada con su consumo de cigarrillo que había acompañado toda su vida adulta. Una enfermedad que en esa época, sin los avances médicos que existen hoy, tenía un pronóstico muy difícil. Ramón enfrentó la enfermedad con la misma discreción con que había vivido toda su vida, sin drama público, sin buscar la cámara para contar su dolor. Siguió trabajando mientras pudo. Siguió intentando mantener esa dignidad que siempre lo había caracterizado, incluso cuando el cuerpo ya no acompañaba. Sus últimos años fueron austeros, muy austeros. La fama que había tenido no se había traducido en una fortuna que pudiera sostenerlo cuando ya no podía trabajar. Y ese contraste brutal entre la visibilidad que había tenido y la situación en que se encontraba al final, es una de las realidades más duras de la industria del entretenimiento. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años. Se fue del mismo modo en que había vivido gran parte de su vida, con sencillez, sin lujos, con la dignidad intacta aunque todo lo demás se hubiera complicado. Y entonces, ocurrió algo que sacudió a todos los que lo conocían. Algo que hasta hoy genera conversación cuando se habla de él. En su funeral no estaba Chespirito. No estaba Florinda Mesa. No estaba María Antonieta de las Nieves. Las personas con quienes había compartido años de trabajo, con quienes había construido algo que marcó a un continente entero. Brillaron por su ausencia en el momento en que más se les necesitaba. Las razones nunca quedaron completamente claras. Algunos hablan de los conflictos que habían surgido cuando Ramón dejó el programa, de tensiones que el tiempo no había resuelto, de distancias que se habían vuelto demasiado grandes para cruzarlas incluso en un momento como ese. Otros simplemente no tienen una explicación que satisfaga, porque hay ausencias que no se explican, que no tienen una justificación que alcance para cubrir el peso de lo que representan. Don Ramón había sido el alma del vecindario, el personaje que le daba profundidad humana a un programa de comedia, el hombre que con su imperfección y su ternura hacía que la gente no solo riera, sino que también sintiera algo verdadero. Y el actor que lo había hecho posible se fue sin que los compañeros de toda una vida estuvieran ahí para despedirlo. Eso duele. Duele de una manera que va más allá de los detalles, porque habla de algo que todos entendemos, de la diferencia entre la amistad de pantalla y la amistad real, de lo que queda cuando el trabajo termina y las cámaras se apagan, de si el cariño que vemos en los programas existe también en la vida cuando nadie está grabando. No podemos saber con certeza lo que había en el corazón de cada uno de los ausentes. Ese día, no podemos juzgar desde afuera una situación que tiene capas que no conocemos completamente. Quizás había razones que el público nunca supo. Quizás había heridas que impedían ese último gesto de respeto. Pero lo que sí sabemos es que Ramón Valdés se fue, que sus hijos lo enterraron, que el hombre que había hecho reír a América Latina durante años descansó finalmente con la misma sencillez con que había vivido, y que don Ramón,
el personaje que él creó y que sigue vivo en televisores de todo el mundo. Es hoy más conocido que cualquiera de los detalles de su vida real. Esa es la paradoja cruel de ser actor. Que el personaje te sobrevive. Que la gente recuerda a Don Ramón, pero no siempre recuerda a Ramón Valdés. Al hombre real, al padre de 10 hijos, al actor que trabajó toda su vida para sostener a su familia, y que al final de sus días no tuvo la comodidad que su trabajo merecía. Esta historia no tiene un final feliz, pero tiene una lección que vale la pena escuchar. Que detrás de cada personaje que amamos, hay una persona real con una vida real, con dificultades reales, con una historia que no siempre termina como nos gustaría. Ramón Valdés se merece ser recordado, no solo como Don Ramón, sino como el hombre que fue, el actor que dio todo lo que tenía durante los años que estuvo en el programa más grande de América Latina. Y que al final se fue con la misma dignidad silenciosa con que había enfrentado todo lo demás. Descansa en paz, Ramón. El vecindario nunca fue lo mismo sin ti. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te emocionó, dale like y compártela con alguien que creció viendo a Don Ramón. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías todo lo que vivió Ramón Valdés fuera del programa? Me encantaría leer lo que piensas. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Porque hay mucho más detrás de lo que la televisión te mostró.